Ustedes utilizan el operador de relacional mayor que cuando van a encontrar el más pesado, o utilizan el operador relacional menor que cuando van a encontrar el más liviano. Pero en este caso, ustedes van a encontrar el que es diferente. ¿Qué operador relacional deben utilizar? Si A es igual a B, por ejemplo. Pero aquí le dice, no están buscando el que sea igual, sino el más liviano o más pesado. Quiere decir que es el objeto que tiene un peso diferente al resto de los demás. ¿Con qué operador relacional trabajan o deberían trabajar? Con A diferente de B. Eso, muy bien, diferente, correcto. Ahí no les está preguntando si es más pesado o más liviano, simplemente el diferente. ¿Estamos claros con eso, por favor, señores? Sí, A ver, profe. levanten la mano los que entendieron. ¿Podía volver a repetir, profe? No le escuché muy bien. Estamos diciendo que cómo nos fue con la tarea y estamos diciendo que el último ejercicio nos preguntaba cuál era el objeto que tenía un peso diferente a los demás, o el más liviano o el más pesado. Entonces, estábamos identificando cuál era el operador relacional que necesitábamos. Y decíamos que en este caso, como no sabemos si es más pesado o más liviano, tenemos que utilizar el operador relacional diferente de. ¿Sí conoce el operador relacional diferente? Señor No, profe. Escobar. ¿Cuál? No, profe, no sé cuál es. Que El también, operador diferente. Ya lo vamos a ver entonces el día de hoy, ¿sí? ya, profe. Ya se lo voy a presentar. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Me dan un minutico, por favor. Un minuto. Un minutito. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la semana número 2. Esta semana vamos a trabajar acerca de los tipos de datos. El objetivo entonces de este encuentro es definir los diferentes tipos de datos que se pueden manejar en los programas para declarar constantes y variables. Esto nos sirve para poder tratar las diferentes clases de información, para poder realizar procesos con los operadores aritméticos, relacionales, lógicos y de asignación, teniendo en cuenta las prioridades en la ejecución y para poder declarar los identificadores respetando las reglas para su definición. Entonces, el contenido de la clase de hoy son los datos, cómo se definen constantes, variables, cómo se trabajan con las diferentes expresiones matemáticas. Entonces, ahí veremos los operadores aritméticos, los operadores relacionales de los cuales estábamos hablando, los lógicos y los operadores de asignación. Vamos a evaluar expresiones y vamos a utilizar, vamos a definir las reglas para construir los identificadores. Bien, ¿estamos ahí, por favor, todos? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí están viendo la presentación? No se No, visualiza. no Ya. está compartiendo la pantalla. Ok, entonces empecemos por ahí, ahí están viendo la presentación, jóvenes. Sí, ahí Sí, se profe. ve, profe.
Sí, Muy profe. bien. Ok, entonces decíamos que cuando usted va a resolver problemas, sobre todo que tienen que ver con problemas de tipo cuantitativo, es decir, hay una operación aritmética o una operación matemática involucrada, usted va a tener que hacer el uso de diferentes tipos de datos. Entonces, si nosotros definimos los datos, vamos a decir que un dato es una mínima expresión de información, ¿cierto? Que describe algunos objetos con los cuales vamos a operar en los programas. Los datos pueden ser numéricos y no numéricos. Aquí están la clasificación, datos numéricos, datos no numéricos. Los datos numéricos son los datos que se pueden expresar, digamos, en dos formas, enteros y reales. Los enteros, pues son aquellos que no tienen decimales, pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, los que ustedes están viendo allí, el número 40, el número 7, menos 7, el número 100, etc. Esos son los números enteros. Pero también podemos tener números reales. ¿Cuáles son los números reales? Aquellos que pueden incluir decimales. Entonces están los números decimales que expresan fracciones de números enteros. También incluyen, ustedes saben que el conjunto de números reales incluye a los números enteros. Entonces un conjunto mayor, más grande. Bien, esto con respecto a los números, a los datos de tipo numérico. Pero asimismo yo puedo tener datos de tipo no numérico. ¿Cuáles son los datos de tipo no numérico? Aquellos que contienen una combinación de los códigos ASCII, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es eso de los códigos ASCII. Vamos a suspender un ratito la presentación y quiero que entren por favor a su Google. Busquen ahí en el Google, busquen código ASCII, ¿de acuerdo? Se escribe ASCII. Código ASCII. ¿Estamos allí, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí les salió la tablita de los códigos ASCII? Sí. Bien. Como ustedes observan, cada carácter del teclado, cada carácter de su teclado tiene un valor numérico, ¿sí? Por ejemplo, mire el, el ampersand. El valor numérico es 38. Cuando ustedes, por ejemplo, necesitan imprimir el arroba o escribir el arroba y en su teclado no está configurado, utilizamos el código 64 para poderlo visualizar. No sé si lo han visto en algún momento. Bueno, ahora lo vamos a ver cómo sacamos entonces, cómo representamos el código ASCII. Ya, pero lo que quiero que observen, por favor, es que cada letra, cada símbolo, cada carácter de su teclado tiene un valor numérico. Inclusive el espacio, el, el espacio, el carácter espaciado de la barra espaciadora también tiene una representación numérica. Aquí están los caracteres que no son imprimibles. Entonces tenemos caracteres nulos. El espacio es, el enter también es el número 13. El espacio es el número 32. Y así sucesivamente, cada letra tiene una representación numérica. Entonces, mire, si usted observa, esta tabla va desde el número 0 hasta el número 255. ¿Sí lo observa, por favor? Sí, profe. Ya.
Muy bien. Volvamos entonces una vez que tenemos claro esto, volvamos a nuestra presentación de los datos, ¿sí? Entonces decíamos que los datos de tipo no numérico son aquellos que tienen una combinación de los códigos ASCII, o sea, lo que ustedes vieron ahorita, cada carácter cada letrica es un código que corresponde a un carácter. También tenemos cadenas. ¿Qué es eso de las cadenas? Es una secuencia de caracteres. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos nuestro nombre está compuesto de una secuencia de caracteres. La dirección de nuestra casa también es una secuencia de caracteres. Entonces, cuando estamos hablando de una secuencia de caracteres, estamos hablando de un tipo de dato cadena. Y también tenemos tipos de datos lógicos. Los lógicos son aquellos que pueden tener solo dos valores, verdadero o falso. ¿De acuerdo? Bien, ¿estamos claros con esas definiciones, por favor? Sí, profe. Muy bien. Ok. Bien. Todo esto de los tipos de datos lo debemos utilizar o lo vamos a utilizar cuando trabajemos con nuestros algoritmos, y para eso nosotros tenemos que definir constantes o variables. Entonces, vamos a empezar con el lado de las variables, ¿sí? Ok, la palabra variable nos indica que es algo que va a cambiar, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos que una variable es un objeto cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del algoritmo. Ahora, ¿qué es? Ahí estamos diciendo que la variable, su valor puede cambiar, pero ¿qué es una variable? Y este concepto debe quedar muy claro. Entonces, cuando nosotros pensamos, cada vez que pensemos en una variable, tenemos que imaginarnos en un espacio, algo así como una caja, ¿sí? Un espacio en la memoria que yo voy a utilizar para almacenar valores de diferentes tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Bueno, los que acabamos de ver. Pueden ser valores numéricos, pueden ser valores no numéricos como los caracteres que vimos, o como una cadena de carácter, o como un valor de tipo lógico, ¿ya? Ahora, imagínese esa cajita, pero ¿de qué tamaño es esa caja? Bueno, el tamaño de esa caja va a depender del tipo de dato que nosotros vamos a representar. Entonces, no es lo mismo una cajita para almacenar un entero que una cajita para almacenar un valor de tipo real. Para almacenar un valor de tipo real, usted necesita una caja más grande, ¿ya? Entonces, el tamaño de esa variable va a depender del tipo de dato que usted utilice o que usted necesita utilizar. Ahora, esa variable, para poder identificar dónde está, digamos, la variable en la memoria, necesita un nombre. Entonces, asociado al concepto de variable, usted debe tener en cuenta dos cosas. Uno, que la variable es un espacio en la memoria que representa un tipo de dato, por lo tanto, necesita identificar a qué tipo de dato nos estamos refiriendo, y por lo otro, cuál es el nombre de esa variable. Ahora, les decía que ustedes, cada que hablemos de una variable, deben imaginarse una caja. Esa caja almacena valores, ¿de acuerdo? Y para identificar, vamos a suponer que es el rótulo de mi caja, esa cajita tiene un nombre, ese es el identificador. Entonces, por ejemplo, mire, aquí tenemos unos ejemplos. Dice, tengo una variable que se llama num,
de tipo entero. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable va a almacenar valores enteros. Tengo una variable que se llama IES de tipo real. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que mi variable se llama IES y va a almacenar valores de tipo real. Y tengo una variable que se llama nombre de tipo alfanumérico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a almacenar caracteres. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Más o menos. Sí, profe. Ya. Tenemos entonces constantes y que pueden ser, por ejemplo, numéricas. Y entonces decíamos, ok, las constantes numéricas pueden ser enteras o reales. En el rango de las enteras, pues entonces cualquier número positivo o negativo. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo la constante se llama transporte y vale 120. La otra constante se llama bono y vale 50. ¿Cuál es la diferencia, como le decía, entre una constante y una variable? Que la constante permanece, su valor permanece fijo en el transcurso del programa, mientras que la variable, este valor que ella almacena puede variar, puede cambiar durante el transcurso del programa, durante la ejecución del programa. Ahora, observe que cómo diferenciamos una constante, una variable, por estándar, los nombres de las constantes generalmente se usan en mayúscula, mientras que los nombres de las variables se utilizan en minúsculas, como veíamos aquí, ¿de acuerdo? Así como tengo constantes numéricas, también puedo tener constantes de tipo alfanumérico. Por ejemplo, una constante de tipo carácter que se llame opción tiene un valor de S. O una constante que se llama borrado tiene un valor de asterisco. Una constante tipo carácter, pues ya vimos, ¿no? Cualquier letra del alfabeto, mayúscula, minúscula, un símbolo especial, etc. Y también puedo tener constantes de tipo cadena. Decíamos que es una serie de caracteres, ¿cierto? Y las cadenas siempre van a estar encerradas entre las comillas dobles. Mire que los caracteres entre las comillas simples, mientras que las cadenas tenemos entre dobles comillas. Bien, hasta ahí estamos, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien, gracias. Bien, entonces decíamos que utilizamos en los problemas que tienen que ver de índole cuantitativo, que tienen que ver con operaciones matemáticas, pues usted va a tener que usar expresiones matemáticas. Y bueno, ustedes ya conocen, porque ya han visto en matemáticas, que una expresión es una combinación de operadores y operandos. Ahora, ¿cuáles son los operandos que nosotros podemos tener en una expresión matemática? Hay de diferentes tipos. Tenemos operadores aritméticos, tenemos operadores relacionales, lógicos y de asignación. Bien, ¿cuáles son las operaciones aritméticas que ustedes conocen? A ver. Suma, resta, Muy multiplicación. bien, esas son, correcto. Entonces, para la suma, el operador aritmético que nosotros manejamos es el más. Para la resta es el menos. Para la multiplicación el asterisco y para la división el slash. Para la potenciación tenemos doble asterisco o este carácter. Le dicen el acento circunflejo. Circunflejo lo utilizan en francés, pero nosotros digamos que coloquialmente le decimos el gorrito. Ya, entonces este es el operador gorrito. Y tenemos la división entera y el residuo de la división. Aquí quiero hacer un paréntesis un ratito para explicar la parte del residuo de la división, ¿sí? Voy a detener esto. Ok. Bien.
¿Están viendo ahí mi pantalla, por favor? Sí, profe. Ya. Sí. Cuando ustedes hacen una división, vamos a hablar de una división común y corriente, ¿sí? División. Ustedes tienen, por ejemplo, 15. Aquí está el 2. Vamos a suponer que yo, esta es mi división. Yo quiero hacer esto, ya. ¿Sí se ve ahí claro la división? Ya. ¿Estamos ahí? Bien, entonces cuando usted hace la división, ¿cuánto da 17 dividido entre 2? ¿Aló? 8,5. 7, ¿cierto? 7. 7 por 2, 14. Y aquí va el residuo. ¿Cierto? ¿Estamos ahí? ¿Cómo se llama este término de la división? Creo que se congeló la pantalla, profe. Sí. ¿Perdón? Creo que se congeló la pantalla. Estamos viendo Departamento de Ciencias de la Ingeniería. Ah, ya. Ya vamos a ver entonces. Dejémosle, compartamos. Ya, ok. Ahí estamos. Esta división. Tenemos 15 dividido entre 2. El resultado es 7 y el residuo es 1. ¿Sí? ¿Cómo se llama este término de la división? ¿Cómo se llama? Dividendo. Muy bien, dividendo, correcto. Dividendo. ¿Cómo se llama? Cociente. No, este Ay. es el cociente. Aquí les vamos a poner el cociente, es este. Este es el Divisor. cociente. Cociente. ¿Cómo se llama? Divisor. Muy bien, divisor. Correcto. Muy bien, ¿y cómo se llama? Este es el que nos interesa. ¿Cómo se llama? Residuo. Muy bien. Ay, se llama residuo, correcto. Este es el que me interesa que le pongamos mucha atención. Se llama residuo. Residuo. ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Ya, muy bien. Si yo divido 15 entre 2, el cociente me da 7 y el residuo es 1. ¿Sí? Entonces, présteme atención, por favor. 15 dividido entre 2 en la división, perdón, aquí que se me fue fecha. Espérense un momentito. Vamos a ponerle numérico. Quiero que quede como texto para que ustedes me comprendan lo que estoy tratando de decirles, ¿sí? Un ratito. Ok, entonces, cuando yo tengo 15 dividido entre 2, ¿sí? El resultado es 7.5. ¿Estamos ahí? Ya. Pero si yo utilizo 15, este es el operador de división entera, ¿sí? Solamente me interesa la parte entera, 7. ¿Estamos ahí? Sí, ¿Aló? profe. Muy Sí, bien. profe. Pero si yo digo 15 módulo 2, esta operación se refiere al residuo. Entonces, 15 módulo 2, ¿cuánto me da? ¿Cuál es el residuo? 1. Muy bien, 1. ¿Estamos claros con esto? Si yo hago la división,
exacta me da 7,5. 7,5. ¿Sí? Si yo hago la división entera, me da 7. Pero si yo utilizo el operador residuo, se refiere al residuo de la división. ¿Estamos claros, señores? Sí, profe. Sí, Muy bien, profe. correcto. Ok. Ahora, supóngase que yo le digo 14 módulo 2. ¿Cuánto es? No va a ser 0. 0, muy bien, correcto. 29 módulo 2. ¿Cuánto es? 1, ¿sí o no? ¿Aló? Sí, profe. Ok. 38 módulo 2. ¿Cuánto es? 0. 0, muy bien. 777 módulo 2. ¿Cuánto es? 1. 1, muy bien. 2000 módulo 2. ¿Cuánto es? 0. 0. Muy bien. Ok. Entonces, si yo les digo ahorita, viendo estos ejemplos, si yo les digo, ¿para qué sirve el operador módulo, por ejemplo? ¿Para qué sirve? Para encontrar el residuo. Pero, ¿qué me está diciendo el residuo? Sí, es muy cierto. Para encontrar el residuo, esa es la definición, correcto. Pero, a ver, la pregunta de pronto es, ¿cuál es la aplicación del residuo? ¿Para qué sirve encontrar el residuo? Para ver si no es un número entero o un número ¿Un número? un decimal o un entero. Bueno, esa puede ser una opción. ¿Qué otra cosa? Para saber si el número es par. Muy bien, correcto. Para saber si un número es par o impar. Entonces, si en la evaluación yo le digo, elabore un algoritmo para identificar si un número es par o impar, ¿qué operador va a utilizar usted? El operador residuo. ¿Y qué va a verificar usted? Si el residuo es 0, el número es par. Si el residuo es 1, el número es impar. ¿Se da cuenta? ¿Estamos claros, señores? Sí, profe. Ya. Sí. Asimismo, yo podría decirle en la evaluación, identifique si un número es múltiplo del otro. Por ejemplo, si 15 es múltiplo de 5. Entonces, ¿cómo hace usted? Toma 15, ¿cierto? Módulo 5. ¿Y esto cuánto le va a dar? 0. 0, muy bien. Entonces, ¿cómo sé si un número es múltiplo del otro? Si el residuo es 0. ¿Estamos claros? Sí. Ya, muy bien. No se olvide, por favor, esto. Bien, volvamos a nuestra presentación. ¿Están viendo la presentación, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ok, entonces, estamos claros con los operadores aritméticos, ¿sí? Vamos con los operadores relacionales. ¿Cuáles son los operadores relacionales? Estos operadores que están viendo aquí. Este es el mayor que, este representa menor que, mayor igual, menor igual, el igual, y aquí le presento, señor Narváez, este es el diferente. ¿Sí? Señor Ujú. Narváez.
Sí, profe. Este es el operador diferente. Ok, ¿para qué sirven los operadores relacionales? Para relacionar entre un dato y otro tipo de dato de variable. ¿Qué tipo de relación? O sea, sí, pero ¿qué tipo de relación? Por ejemplo, entre un número y un... Y otro número. Ajá, el número... Entonces, básicamente, lo que usted hace con un operador relacional siempre, escúchelo por favor, lo que hace un operador relacional es comparar dos magnitudes. Lo que usted estaba diciendo, un número con otro número, ¿cierto? ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, si usted quiere saber si una persona es mayor de edad, ¿qué comparación utiliza? ¿Qué compara? ¿Con qué? ¿Cuáles Si son la las edad dos es mayor que magnitudes? 18. ¿Ah? Si la edad es mayor que 18. Muy bien, correcto. Entonces usted está comparando ¿qué? La edad de la persona con el número 18. ¿Estamos claros? Por ejemplo, a ver, señor Pedraza, ¿cuál es su edad? Sí, profe. ¿Cuál es su edad? 20 años. Ok, mire que la edad del señor es 20. Y verificamos, 20 es mayor que 18. Sí. Sí, verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, es mayor de edad. Muy bien. Ok, y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo le digo, ok, verifiquemos si la estatura es mayor a 1,80, ¿cierto? Yo tomo la estatura y la comparo con el número 1,80. ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Sí, profe. Ok. Ustedes en los ejercicios que están trabajando de la tarea, en los algoritmos, ya utilizaron los operadores relacionales. Si quiero identificar el objeto más pesado, utilizaron el mayor que, ¿sí o no? Están verificando si el peso del grupo A es mayor que el peso del grupo B. Si el peso del grupo Q1 es mayor que el peso del grupo Q2, así sucesivamente. Si están identificando el objeto más liviano, utilizaron o utilizan el operador relacional menor que, ¿sí o no? Ahora, la pregunta del último ejercicio, como nosotros ahí no nos están diciendo si es el objeto más pesado, o sea, si el objeto es más pesado o más liviano, pues entonces tenemos que verificar si son diferentes. Y este es el operador relacional que deben utilizar en el último ejercicio. ¿Eso está claro? Sí, Hola. profe. Sí. Muy bien. Ok, ya. Vamos a suponer el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que yo les digo, ok, vamos a hacer un programa para identificar o para, sí, para formar la selección masculina de baloncesto de sistemas, ¿cierto? Entonces ustedes me van a preguntar, ok, bueno, ¿qué requisitos se necesita para formar parte de la selección masculina de baloncesto? ¿Qué requisitos serían? La altura sería. Bueno, muy bien. Entonces vamos a decir que para que pertenezca a la selección necesitamos una estatura, ¿cierto? Superior a 1,80. Muy bien, ese es un requisito. ¿Qué más? Un buen estado físico podría ser. Pero ¿cómo lo medimos? Porque nosotros simplemente a simple vista no podemos ver si está bien alimentado o mal alimentado, ¿sí o no? Entonces, Con pruebas de rendimiento físico podría ser. bueno, podría ser, pero
Bueno, antes que hacer la prueba de rendimiento físico, necesitamos unas condiciones. Mire que yo le estoy diciendo lo siguiente. Necesitamos seleccionar o vamos a formar la selección masculina de baloncesto de sistemas. ¿Qué condiciones se necesitan? Que sean de sistema. Que sea de sistemas. Muy bien, correcto, que la carrera sea de sistemas. ¿Qué más? Hola. ¿Será que Diana Jiménez puede pertenecer a la selección masculina de baloncesto? No, No, eso, muy bien. Entonces, ¿qué necesita? que el género sea solo, o sea, masculino. Muy bien, correcto. Voy a ponerla aquí un ratito. Voy a volver a compartir mi hojita de Excel. ¿Estamos ahí? Ok. Sí, profe. Entonces, mire lo que estamos diciendo. Para pertenecer a la selección masculina de baloncesto, el género tiene que ser igual a masculino. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? La estatura. Muy bien, la estatura tiene que ser mayor o igual a 1,80. Muy bien, esa es otra condición. ¿Y qué más dijimos? Deben ser de sistemas. Eso, la carrera debe ser igual a sistemas. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Bien, esta una expresión relacional, esta es otra expresión relacional y esta es otra expresión relacional. Ya vimos que el resultado de una expresión relacional es ¿qué? ¿Cómo es? ¿Cuál es el resultado de una expresión relacional? Ustedes ya hicieron ese ejercicio en los algoritmos anteriores. ¿Cuál es el resultado de A mayor que B? ¿Cuál es el resultado de A menor que B? Dependiendo si Ya, pero ¿cuál podría ser los posibles resultados? Otra variable. No, A o B podría no, ser. no. ¿Cuál es el resultado de A mayor que B? Que A tendría que ser mayor que B mismo. Pero ¿cuál es el resultado? Tiene que ser A. No. No, no, no. Cuando usted evalúa una expresión relacional, por ejemplo, lo que estábamos hablando, cuando usted evalúa una expresión relacional, por ejemplo, num1 mayor que num2, por ejemplo, digo, ¿cuál es el resultado de esta expresión relacional? Es solamente uno de dos valores, verdadero o falso. El resultado de una expresión relacional es verdadero o falso. ¿De qué depende? Bueno, pues de los valores que tengan num1 y num2, del valor de A y del valor de B.
puede ser verdadero o falso. Eso ustedes ya lo hicieron implícitamente en los algoritmos, porque cuando ustedes ponen sí, quiere decir que la expresión relacional es verdadera. Cuando ustedes ponen no, es porque la expresión relacional es falsa. ¿Estamos claros con eso, señores? Sí, profe, ahí sí. Sí. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ok. Entonces volvemos a nuestro ejercicio de Excel, a nuestra selección masculina de baloncesto. Le pregunto, ¿cuál es el resultado de esta comparación? Estatura mayor a 80, a 1,80. Que si es mayor a 1.80 o igual a 1.80, sí puede entrar a la... ¿Cuál va a ser el resultado de esta expresión? Que sí es verdadera. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Lo mismo aquí, ¿cierto? El resultado de esta expresión es verdadero o falso. Y el resultado de esta expresión puede ser verdadero o falso. ¿Estamos claros? Estas son expresiones relacionales. Y dependiendo de los datos que estemos analizando, vamos a suponer que Juan Pérez, ¿cierto? Género masculino, muy bien. La estatura de Juan Pérez, digamos que Juan Pérez mide 1,85 y yo comparo, 1,85 es mayor o igual a 1,80, Sí. verdadero. Entonces aquí esto nos va a dar verdadero. Este nos da verdadero. Y digamos que Juan Pérez pertenece a la asignatura, perdón, a la carrera de sistemas. El resultado de esta expresión es verdadero. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso, jóvenes? ¿Aló? Sí, profe. Sí. Ya. Dígame. Ya. Ok. Sí, profe. Entonces, ajá. Muy bien. Entonces, cada que yo evalúo una expresión relacional, el resultado de esa expresión relacional, dependiendo de los valores que yo estoy comparando, puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? Ya. Ahora, resulta que como nosotros estamos en el problema de la selección masculina de baloncesto, para nosotros poder saber si esta persona puede pertenecer a la selección masculina de baloncesto de sistemas, debe cumplir las 3 condiciones al tiempo. ¿Estamos claros? Porque esos son los requisitos. Entonces, cuando yo tengo 3 expresiones relacionales y necesito unirlas, entonces yo utilizo los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? En este caso, el operador lógico AND. ¿Sí? El operador lógico AND. ¿Sí han visto los operadores lógicos? ¿Los vieron en matemáticas? Ya. ¿Cuál es el resultado de un AND? Bueno, eso depende de las expresiones relacionales que esté uniendo. Un AND es verdadero cuando todas las expresiones relacionales son verdaderas. Y es falso si alguna de las expresiones relacionales es falsa. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, el señor Juan Pérez es masculino, es de género masculino, pertenece a la carrera de sistemas, pero vamos a suponer que tiene una estatura de 1,70. Entonces esta condición no la cumple. Por lo tanto, si yo analizo verdadero y falso y verdadero, el resultado de esta expresión relacional, ¿cuál va a ser? Falsa. Muy bien, falso. El resultado de toda esta expresión va a ser falsa. ¿Estamos ahí? Pero si fuesen todas esta verdadera y esta verdadera, el resultado es verdadero. ¿Estamos claros, señores? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Sí, profe.
Muy bien. Entonces, volvamos a nuestra presentación. El resultado de una operación lógica va a depender de los resultados de las expresiones relacionales que estemos uniendo. Entonces, ¿para qué sirven los operadores lógicos? Para lo que vimos en el ejemplo, para unir dos o más expresiones relacionales y formar una sola condición. ¿De acuerdo? El resultado, como le decía, pues va a depender de los valores de las expresiones relacionales que estemos uniendo y del operador lógico que estemos utilizando. ¿A qué me refiero? Si yo le hubiese dicho a usted, ok, las condiciones para que pertenezca a la selección masculina de baloncesto son que, este, que sea. Puede ser hombre o mujer, puede ser tener una estatura, cualquier estatura y puede pertenecer a a cualquiera de las dos carreras de ingeniería. Entonces mire que ahí la cosa cambia porque ya no es una condición necesaria como cuando trabajamos el AND, sino que puede ser una condición excluyente. Entonces, ya no estamos hablando del operador relacional AND, sino que posiblemente, si el ejercicio, las condiciones del ejercicio lo ameritan, ya estamos hablando del operador relacional OR. ¿Cuál es la diferencia con el operador relacional AND? Que un OR es verdadero si cualquiera de las condiciones se cumple, ¿sí? Solamente es falso si todas las condiciones son falsas. A diferencia del AND. El AND es verdadero cuando todas las condiciones son verdaderas. Si alguna de ellas es falsa, el resultado del AND es falso. En cambio, en el OR, si alguna de estas condiciones se cumple, el resultado es verdadero. ¿Estamos claros, señores? Sí. Profe. Muy bien. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo usar AND o cuándo usar OR? El AND se utilizaría cuando se requiere que cumpla todas eh, con todas las, Las condiciones. Muy bien. Eso. exacto. Yo utilizaría and cuando se requiere, correcto. Cuando el ejercicio me dice es una condición necesaria o no es excluyente, es una condición obligatoria. Entonces ahí yo utilizo and. Pero si el ejercicio me da la opción de seleccionar, entonces si la condición es como excluyente, yo puedo utilizar el operador lógico OR. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Ok. Vamos con el operador de asignación. Ya. Espérenme un segunditico. Denme un segundo. Denme un segundo, por favor.
Bien, estamos ahí, por favor. Sí, profe. Denme un minutito, ya les comparto la pantalla. Ujú. Espérenme un segundito que no puedo compartir la pantalla. Espérenme un momentito, por favor.